Recuerden pues que este es el lugar donde nacen los referidos, donde nos conocemos todos a un nivel global y local también, donde sean que estén en los países en que se encuentren. Si pueden poner sus nombres en el chat, pueden tal vez poner su Instagram antes de que se acabe la llamada, en dónde hacen negocios, tal vez cuál es su niche. Sería increíble para las personas que están aquí, les puedan mandar algún referido. Bueno, ya son las 11:02 y quiero presentarles a todos a Lina Montoya. Tuve la oportunidad de conversar un poquito con Lina antes de que empezara nuestro live hoy, y ella tiene tanto que ofrecer, pues tiene una carrera, una trayectoria de más de 20 años en el mundo de bienes y raíces, y hoy ella nos va a compartir cómo no solamente bienes y raíces se limita a lo que nosotros pensamos, que es vender una casa o ayudar a un comprador, ayudar a un vendedor. Ella empezó primero en el ámbito de préstamos, entonces ella nos va a compartir y ahora lo ha mezclado con el ámbito también de ser corredora. Entonces nos va a compartir su caminar, su journey. Cómo lo ha hecho, qué está haciendo en esta etapa de su vida. Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros esta mañana. Si nos dices un poquito de ti, dónde estás, dinos acerca de ti un poco. Ok. Hola, buenos días a todos. Gracias, Mónica. Bueno, yo vivo en Orlando. Estoy en el team de Ariel, en el Tampa Listing Group. Yo nací acá en Estados Unidos, en Rhode Island, pero viví la mayoría de mi niñez y adolescencia en Colombia y regresé acá a los 18 años. Estoy casada, tengo dos niñas, bueno, dos hijas, ya una de 25 y una de 20, perdón, 26 que acabo de cumplir y una de 20. Eh, Empecé en el área de las hipotecas, de los préstamos hipotecarios cuando estaba muy jovencita, tenía como 21 o 22 años y desde ese momento hasta ahora ha sido básicamente mi único trabajo, o sea, o trabajo como principal en mi vida. ¿Ok? Empecé en el departamento de servicio al cliente contestando las llamadas de los clientes de los home equity loans y de ahí Ajá. poquito a poco me fueron como ascendiendo y pasé básicamente como por todos los departamentos que conlleva un préstamo hipotecario, como asistente de procesadora, después asistente de originadora de préstamo y ya en los últimos 10 años he sido originadora de préstamos hipotecarios. Y Qué en bueno, Lina, el 25 saqué la licencia de la Real. licencia. Entonces, ¿cómo llegaste? Porque entraste primero, pues, tomando esas llamadas, ¿verdad? Tú empezaste y conoces todos los pasos. ¿Quién te dijo que vayas a trabajar ahí? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue ese proceso que tú llegaste ahí? Pues había acabado de llegar de Colombia cuando tenía como 19 años y había trabajado como un año en tiendas porque no tenía estudios universitarios, no sabía muy bien el inglés, entonces estaba trabajando en tiendas, en Gap, en los outlets y así. Y una amiga me trabajaba en el banco, que cuando eso era Flip Bank, un banco, y me dijo que estaban contratando para el departamento de contestar llamadas. Yo tenía muchos nervios por mi inglés, pero hice la entrevista y ahí sí fue, y fue que pude entrar. Y pues gracias a Dios, a mi forma de ser, como a la cultura colombiana, no sé, como que somos muy exigentes en lo que hacemos y nos gusta hacerlo bien, pues siempre me ha ido bien en los trabajos y me fueron ascendiendo poco a poco. O sea, como duraba 6 meses en un departamento, después yo me daba cuenta que había como una oportunidad en otro que pagaban mejor. Entonces iba aplicando y así me fueron moviendo de departamento en departamento. Hasta que llegaste a tener tu licencia y empezaste a procesar préstamos, y estamos aquí ahora, ya han pasado 20 años y has procesado préstamos. Bueno, entonces de ahí te entró la inquietud de sacarte tu licencia de corredora de bienes y raíces. Em, ¿Qué te motivó
añadir esa columna a tu negocio? Ah, fue, empezó todo como en el 2023. O sea, hubieron unos cambios en mi vida personal. Yo creo que de pronto fue la crisis de de la mediana edad, hay veces pienso, porque de verdad en el campo laboral estaba como en el 2023 en uno de los mejores años, yo creo que Claro, como muchos en este que trabajamos como realtors o con real estate. Tenía muchísimo trabajo pero me sentía overwhelmed y lo que estaba pasando también en la vida personal. Me tomó mucho tiempo tomar la decisión, pero decidí o sea, dejar el trabajo sin un plan B, sin saber qué hacer, porque en realidad era lo único que había hecho en mi vida, no sabía qué más podía hacer, en qué más era buena, y me dio muy duro. O sea, como pasar de trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días en un escritorio, claro. y me sentía culpable, no me conocía, no tenía un hobby, nada. Ujú. Entonces, en ese año y medio más o menos, traté de trabajar en contaduría porque fue lo que estudié en la universidad. Le ayudé a mi esposo trabajando construcción, hice varias cosas, pero era muy difícil encontrar algo como que yo hiciera bien como lo que ya hacían los préstamos. Entonces, era muy Claro, difícil ese estándar que yo tenía y ganar también la misma cantidad de dinero. Entonces, claro, esa parte se me hizo difícil, pero lo de Realtor fue más como un complemento para la compañía de mi esposo. O sea, porque él hace remodelaciones residenciales y de clínicas y hace muchas remodelaciones para personas que hacen flips. Entonces yo dije, bueno, puedo sacar la licencia, puedo de pronto conseguir las casas para los flips, después venderlas. También nos gusta, a mí me gusta, por el ejemplo que vi de mi mamá, tener propiedades como para rentar, como para poder crear el patrimonio y ahorrar para un futuro, income pasivo. como Así seguridad es. para el retiro o algo. Entonces yo dije, bueno, las puedo comprar yo también. Esa fue la idea principal, que todavía está ahí, pero sacar la licencia de Realtor es difícil, cuesta dinero. Entonces yo dije, bueno, ya después de invertir todo este tiempo, déjame tratar también de hacerlo para algunos clientes, que yo les pueda prestar el servicio completo y así fue que se dio. Entonces, en ese proceso descubriste las posibilidades, porque empezaste como tratando de hacerlo algo personal, querías cambiar de ambiente, había hecho préstamos por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo piensas que mezclar cuáles son los beneficios de obtener los dos, el financiamiento y ayudarle a una persona a comprar una propiedad? Porque antes solo le podías ayudar con el financiamiento, ahora puedes hacer los dos. Entonces, ¿cuál crees que sea el beneficio de tener ambas armas bajo tu manga? Okay. El beneficio principal es que pues, si puedo prestar un servicio más completo, entonces tengo más control como de mi tiempo, de la transacción, me da la oportunidad de crear una relación más estrecha con el cliente. Y Claro, sí, pero también toma muchísimo más tiempo, consume más tu tiempo y tienes mucha más responsabilidad, porque ahora necesitas tener el control y asegurarte de que ambos procesos vayan bien. Hay algo que quiero aclarar en esta pregunta, es que eh, no es fácil, pero tampoco es imposible, pero definitivamente no es algo que sea para el realtor que quiera tener un crecimiento exponencial, o sea, que quiera estar ujú, cerrando muchísimos préstamos y crecer cada día porque esto toma mucho más tiempo. Es de pronto para alguien que esté en una etapa de la vida de pronto como yo, que ya quería estar como un poquito más calmada, que pudiera tener un poquito más control de mi tiempo, que de pronto tiene otros proyectos y como que el ser realtor o tener muchísimos cierres y el incremento en esos cierres sea la meta. Hay que tener muy clara cuál es tu meta en tu negocio. Y puede ser algo muy bueno, o sea, como me está funcionando a mí, que es como un complemento a lo que hago, es un ingreso extra y me permite hacer el trabajo de la forma como a mí más me gusta, que es poder tener la relación con con el cliente.
O sea, Ujú. poder ayudarlo con los documentos, explicarles el proceso, que me tengan confianza y dedicarle el tiempo, o sea, tratarlo de verdad como sin afán de que, ok, ya tengo la Ujú. otra persona, solamente tengo 2 horas para ti. Así no me gusta trabajar a mí. Entonces acá es como donde yo me siento como más feliz, en la parte de que Ujú. no estoy como afán, como un número más, necesito cerrar 5, tengo esta meta por cumplir. Sabes que lo que dices tiene mucho sentido, porque imagínate, o sea, yo que vendo bastantes casas, no me imagino haciendo ese trabajo, Ujú, ¿verdad? Pero hay corredores de bienes y raíces que les encantan los números, que tal vez no producen de ventas, tantas ventas de casa y podrían hacer los dos, ujú, porque la entrada financiera de préstamos más la entrada financiera de la venta de una casa puede superar el número de valor de ventas o compensar el número de valor de préstamos y lidiando con el mismo cliente, la misma transacción, préstamo y compra de casa. Entonces no necesitas tantos números de ventas o tantos números de clientes, puedes hacerlo menos, pero te está entrando la entrada doble, como quien dice. Me parece un concepto muy, muy inteligente para los corredores en este momento que quieran añadir, que tal vez les guste esa parte, les llame la atención, eh, que quieran añadir esa parte a su negocio. Vamos a decir que alguien aquí en nuestra llamada tal vez lo ha pensado, lo ha considerado. ¿Por dónde tú crees que ellos, que sean corredores de bienes y raíces, por dónde ellos podrían empezar este proceso? ok. Yo creo que lo más importante antes de combinar los dos ámbitos o sea, como de los bienes raíces, es ser muy bueno en uno de los dos. O sea, tienes que ser excelente. En mi caso, soy muy buena, y me da pena decirlo, pero soy muy buena en la parte de los préstamos y entonces ya con despacio he ido incorporando la parte de bienes raíces. Si fuera realtor, o sea, tengo que ser, y quiero incorporar lo de los préstamos, que sea en un momento cuando ya tienes como tu trabajo, tu proceso establecido, tienes tus clientes y básicamente eres excelente en lo que haces. O sea, siempre hay áreas por mejorar, pero si llevas un año, como yo, por ejemplo, en Realtor, no, me tendría que enfocar en ser muy buen Realtor, conocer el negocio, conocer las áreas, estar en el equipo adecuado, porque de ahí va a depender la confianza que los clientes tengan en mí, que me Así sigan, es, porque en este negocio de bienes raíces todo es por referido. O sea, todo es que también haces tu así trabajo es. y esa persona quedó contenta contigo, le dice al amigo, le dice al hermano, cuentan el trabajo que compró casa, hice el proceso con este. Pero si haces los dos al mismo tiempo sin saber hacer bien los dos, vas a perder como que la iniciativa, la confianza de esos clientes y entonces va a ser muy difícil crecer tu negocio. So, es muy bueno tener el complemento, es muy bueno saber la parte financiera porque es muy fácil conseguir la confianza del cliente desde ese ámbito. Porque, mira, Así la es. parte del realtor es como la parte buena, eso es lo que yo veo, porque es la parte emocionante. El cliente está yendo a ver la Exacto. casa, le encantó la piscina, le encantó cómo estaba decorada, él está soñando, imaginándose su familia ahí. Entonces, esa es la parte buena. La parte del préstamo es la parte estresante, es la parte que ellos sienten duda, hay veces vergüenza, hay veces, ¿y qué si no Así sale? ¿Y es. qué si a última hora me dicen que no? Entonces, es como, son muy diferentes, pero tienes que ser un experto en uno de los dos, porque eso es lo que te va a mantener a flote y usar el otro como un complemento. Buen consejo. Qué bien consejo. Em, ¿Qué ha sido lo más retador en esta transición o en esta etapa donde has añadido otra carrera? Eh, lo más retador, hay dos cosas que se me han hecho difícil. Una, porque venía de trabajar, como te digo, en un escritorio de 7 a 7, de 7 a 8, hay veces los fines de semana. Entonces era como una estructura de trabajo ahí, que yo decía, yo estoy sembrada en mi silla.
Ujú. Como realtor hay mucha variedad. Uno un día está de pronto haciendo llamadas, buscando propiedades, otro día va a salir con el cliente. Entonces, se me hacía muy difícil tomar eso como reunión con otras compañeras, tratando de crear un post, como que yo no sentía que eso era trabajo. Se me hacía súper difícil, yo era, pero como, ¿qué es esto? Como, y ¿Y tú, pasaba y qué es que se pasan haciendo estas y nos realtors? reímos y era, entonces como que eso se me hizo un poquito difícil y ya sí lo disfruto. Pero lo más difícil es no ser un agente incógnito. Eso es lo que más difícil se me ha hecho porque yo le tengo terror a las redes sociales, a hablar en público. Entonces, eso es como que el marketing es lo que se me ha hecho difícil porque como loan originator, como ya llevaba tanto tiempo y empecé antes de las redes sociales, ya Ya gracias te a Dios conocían la era gente. por referidos, me conocían, entonces no tenía que salirme de la zona de confort de las redes sociales. O eso es como lo que necesito. Y entonces, las transacciones que has tenido como realtor desde hace un año atrás, ¿cómo las obtuviste? Por referidos. O sea, Por como la referidos. primera fue una compañera de los préstamos que le llegó un cliente sin realtor, me la envió, otra fue un familiar, otra fue una, no muy amiga, pero como la conocía por medio de un grupo, se dio cuenta que yo estaba haciendo pues realtor y con ella fue la primera que hice las dos cosas. Las Eh, dos son transacciones sí, las dos, el préstamo y y la venta. y la venta. Tengo en este momento un listing potencial que tengo una cita el viernes y también fue son todas como gente que me refieren, eh, amigos o personas que me conocen. Entonces, debido a tu ética de trabajo, todo lo que has sembrado, porque tú, como tú dijiste no hace mucho, tú estabas sembrada en una silla, pues Lina, vas a empezar a ver los frutos y en un año Lina va a estar, necesito un asistente porque tengo tanto trabajo, porque va a crecer tan orgánico para ti. Lo veo de esa manera, Lina. Si tuvieras que empezar de nuevo, sabiendo todo lo que sabes, eh, ¿qué harías diferente en tu carrera? Eh, Primero aprendería a delegar. Porque eso se me hizo difícil porque como pasé por todos los departamentos del proceso hipotecario y lo sé hacer todo, entonces en vez de delegar, pues como lo hago yo. Aprendería a delegar. De pronto cogería clases de actuación o algo que me quitara tanto el miedo a hablar en público o a exponerme, porque Ariel sabe, cuando a mí él me había llamado para dar, como explicar un poquito en los trainings de parte de préstamo, y Ajá. yo sudaba, o sea, faltando un minuto, yo era, ¿será que me puedo volar de aquí? Pero yo creo que si cogería clases de algo que me quite tanto la pena, como, o de pronto creer más en mí misma. Mm, Bueno, ¿sabes algo que es muy importante y lo estoy haciendo ahora? Es ¿qué? porque antes me enfocaba mucho en lo que me faltaba a mí o en lo que yo Ajá. veía que no era tan buena. Entonces yo admiraba, por ejemplo, a tal persona porque es maravillosa en las redes sociales o esta persona sabe tanto vender y convencer, o esa persona hace cold calling y no le da miedo que le digan que no, en cambio yo lloro. Eh, entonces vivía frenada porque yo era, no, yo no puedo ser un buen realtor porque yo no sé hacer esto. O Ajá. yo no sé vender porque yo no soy capaz de convencer. Entonces me enfocaba tanto en eso que me frenaba mucho y me frustraba un poquito. Pero un día dije, o sea, me dejé de comparar y dije, a ver, ¿en qué soy buena yo? ¿Qué es lo que yo sí hago bien y que no me da tanto peso, como tanto miedo a hacerlo o es Ujú. como una carga para mí? Y yo dije, yo soy buena en crear las relaciones. Todos los clientes o la mayoría de los clientes que trabajan conmigo quedan contentos conmigo, me refieren. Entonces yo dije, me voy a enfocar en eso y en eso voy a seguir poniendo como mi mayor esfuerzo, mi mayor tiempo, obviamente sin dejar de reconocer que en este momento las redes sociales son importantes, las llamadas son importantes,
y lo trato de hacer, pero me enfoco más en lo bueno que sí tengo y a eso como que le saco el fruto o el valor y es lo que me ha continuado ayudando hasta ahora. Me encanta que compartas eso porque las redes sociales en realidad son un arma de doble filo, ¿verdad? Ujú, La podemos utilizar para nuestro negocio o la podemos utilizar como un consumidor. ujú, Entonces, en el cual estamos viendo qué hace el uno, qué hace el otro, y es muy fácil entrar en esa cueva de comparación. ujú. No hago tanto porque no tengo esto, no hago el otro porque me falta esto. Pero si te das cuenta, si hablas con emprendedores como tú, como Karina, como Ariel y muchos los que estamos en esta llamada, en realidad el emprendedor se pone un zapato y va con el otro pie descalzo. Entonces, toma la decisión de salir de esa área de confort y me encanta que estás compartiendo tu camino y cómo te sentías y cómo te veías y cómo tuviste que tener esa conversación contigo mismo del quién tú eras y qué es lo que tenías que ofrecer. Porque pienso que muchos los que estamos aquí en esta llamada tenemos mucho que ofrecer, simplemente tenemos esa misma conversación negativa con nosotros mismos en el cual decimos, no hago tal porque no tengo tal. Entonces, muchísimas gracias por compartir eso, Lina. Cuéntame una cosa, ¿cómo manejas la parte de decirle al cliente, te voy a servir en ambos ámbitos? ¿Cómo puedes mantener ese balance cuando les estás haciendo el préstamo y también les estás vendiendo la casa? Para mí, vamos a decir, si yo lo hiciera hoy, tal vez para mí ese sería un miedo de decirle, ah, mire, también me voy a ganar en la venta de su préstamo, ¿no? Eso es lo que yo tengo en mi mente. Entonces, ¿cómo, cómo tú manejas esa parte de que le estás diciendo, voy a ser su realtor, lo voy a representar en la compra y también, pues, lo voy a representar en el préstamo de su propiedad? Ok. O sea, todo depende. Si el cliente llega a mí y no tiene, o sea, y ya tiene una preaprobación o está trabajando con un prestamista, yo, yo no trato de que él haga el préstamo conmigo porque yo respeto mucho esa parte. O sea, Claro, yo no le hago, vivo también por un principio, yo no le hago a alguien lo que yo no quisiera que me hicieran a mí. Y de tantos años trabajando en esto, yo sé que es difícil conseguir un cliente, incluso para préstamos, para realtor. Entonces, si es alguien que ya tiene un loan officer, yo no menciono nada y de que yo también le puedo hacer el préstamo. Yo trabajo con ese loan officer exclusivamente como el realtor. Esa parte la tengo muy clara. Si estoy trabajando como lender, solamente soy lender. Si estoy trabajando como realtor, solamente soy realtor. Ahora, si llega un cliente a mí que no me lo envió un realtor y me dice que no tiene, que todavía no ha sido preaprobado, entonces yo sí le digo, mira, yo también trabajo en la parte del préstamo, yo te puedo hacer la precalificación y lo que yo hago es que yo les ofrezco el programa que esté disponible para ellos, pero en la parte de hipotecas es diferente a cuando somos corredores de bienes raíces. El cliente no firma un contrato conmigo, o sea, uno le da las opciones, pero ellos tienen las opciones de mirar diferentes opciones con otros bancos. así Entonces, es. esa parte yo la tengo clara y también se la dejo saber al cliente. O sea, yo te puedo dar opciones, pero no necesariamente tienes que hacer el préstamo conmigo. Ya en la parte del realtor, si uno firma un contrato con ellos de exclusividad por determinado tiempo. Así Eh, es. entonces, y en la parte de ganar, o sea, a mí no me da, no me siento mal porque igual estoy haciendo dos trabajos. Y para ellos hay Claro, veces, entonces no es que le estoy cobrando doble por un trabajo, sino que estoy haciendo los dos trabajos y en realidad en la parte de la hipoteca el cliente no me está pagando a mí me paga el banco, prestamista. la parte de la comisión. Entonces es siendo clara con el cliente, explicándole cómo funciona y mira que o sea, he cerrado una, pero sí tengo a varias personas con las que estoy trabajando y les gusta mucho porque es como que trabajan con una persona en Con todo una el persona. proceso. Y entonces tienen la confianza porque los clientes muchas veces con las partes, especialmente los hispanos, aún son un poquito cuidadosos a quien les dan la información, como de su seguro social, de sus ingresos y todo eso. Les gusta
mucho al servicio como personalizado que yo les doy. So, eso Ujú, me ha ujú. funcionado. Si fuera la Lina de 20 años atrás, ¿hubieses obtenido tu licencia de corredora de bienes y raíces un poco antes? De 20 años atrás, no, la Lina de 20 años atrás era muy, muy miedosa. Le gustaba más como la seguridad en las cosas, la seguridad en el ingreso. Entonces yo creo que todo llega en el momento adecuado. Así es. La Lina de 20 años atrás no tenía la experiencia en los préstamos como la que tiene ahora, entonces no hubiera de pronto brindado el servicio de calidad o el servicio adecuado. De pronto ahí sí le estuviera fallando al cliente sin tener tanto conocimiento de los programas que existen, de las posibilidades que hay. Entonces, yo creo que en el momento que lo estoy haciendo es el momento que es, porque es donde me siento que soy capaz. He madurado de pronto también en lo personal, en el creer en mí misma, en las capacidades que tengo. La Lina de hace 20 años no era tan así. Me encanta tu respuesta porque a veces decimos, bueno, si hubiese sabido antes, uff, lo hubiese hecho hace muchos años atrás, pero es verdad, no hubiésemos estado preparados, no hubieses Ujú. estado preparada. Estás ahorita preparada y ahorita estás afilando tu cuchillo en el arma de ser corredora de bienes y raíces. Eh, ¿Cuál es la estructura que ahora tienes? Porque tienes dos pilares de ingresos ahora. Entonces, yo sé que tratas de mantenerlo un poco leve, no tratas de tener tanto volumen, pero ¿cómo es tu estructura ahora al ser prestamista y corredora de bienes y raíces? ¿Cómo es tu estructura, vamos a decir, diaria o semanal? Pues mira, hago tres cosas como que me están funcionando porque como todo depende de lo que tengo y con qué cliente estoy trabajando, entonces no todas las semanas son iguales. De pronto una semana sí Claro. tengo showings 2 días seguidos, pero la otra no. Entonces en lo que me enfoco es eh, todos los domingos miro qué citas ya tengo como agendadas para la semana, como para tener esa parte amplia de la semana completa clara. Y trabajo mucho con to-do list, como con la lista de lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, todas las noches antes de desconectarme, miro el to-do list, la actualizo, coloco los que sí definitivamente se tienen que hacer al día siguiente y lo otro que hay veces uno va moviendo de un día para otro, pero que lo tiene que tener presente porque si no se le olvida. Y algo que he incorporado también desde que volví a empezar a trabajar, pues como full time desde febrero, es que me doy las mañanas. O sea, empiezo a trabajar entre 8:30 y 9 porque me doy como 2 horas antes de empezar a trabajar porque no quería que me pasara lo que me estaba pasando en el 2023, que era de 7 a 8. Yo no hacía nada más que estar sentada en esta silla. Entonces me levanto con despacio, como oro, hago unos ejercicios de respiración porque yo soy súper ansiosa. Entonces, como para bajarle al voltaje de mi corazón, que siempre Ya. está pensando en todo lo que tiene que hacer. Estoy tratando de caminar como media hora, 40 minutos todos los días y llevo juiciosa en eso como 2 meses. Me tomo un café, arreglo un poquito la casa, como para ya de hacer eso que yo sé que si no lo hago antes de empezar a trabajar, no lo hago. Porque incluso, o sea, si Exacto, yo no lo. empiezo a trabajar sin bañarme, porque me cogió el día, no me baño hasta por la noche. O sea, ya que yo me Exacto, senté aquí, ahí ya, de ahí no me para nadie porque ya eso es lo que estoy acostumbrada. Entonces estoy haciendo eso porque exacto. siento como que ya cumplí conmigo. Porque antes para mí lo más importante era este trabajo. O sea, yo no vivía porque era solamente trabajar y por la noche no dormía porque yo soñaba con los préstamos, lo que se me olvidó. No, entonces estoy Claro. tratando de tener como un poquito de estructura en esas tres cosas del to-do list, de actualizarlo todas las noches y de darme la mañana como tranquila para empezar ya entonces con el trabajo. Entonces, por lo que estoy escuchando tu historia, tú experimentaste el éxito en la parte de los préstamos,
pero también experimentaste esa parte personal, trabajabas tanto. Entonces, por lo que te estoy escuchando, suena que estás cumpliendo las promesas que te has hecho a ti misma, de Ujú, ponerte tú como primero y de ahí dar lo demás. Y me dices que empezaste desde febrero, tuviste que hacer un reset, ¿verdad? Tuviste que tomar una pausa, te estás reinventando de nuevo, aún con ujú. lo que conoces, te estás reinventando. Entonces, eso en realidad es muy inspirador porque en nuestro ámbito, tanto sea como de préstamos o como de corredores de bienes y raíces, una vez que ya te metes a esa carrera del Daytona 900 y estás ahí que le das a no parar y va ese carro ahí, llega un momento, porque a mí me ha pasado, que ya llegas pues a esa pared y te chocas. Entonces, si no nos volvemos a centrar, si no tomamos ese reset, puede ser catastrófico. Entonces, me encanta que has sido muy sincera en compartir tu caminar. Tal vez yo necesitaba escuchar eso de ti. Muchos de los que están aquí tal vez también necesitan escuchar, pues especialmente ya que vamos a entrar al nuevo año, pero no esperar que sea el 2026, ese ponernos a nosotros primero, poner esas promesas, nuestra salud, dices que estás caminando, que estás respirando, estás reconociendo a lo que le tenías miedo y te estás enfrentando. Me encanta tu historia, Lina. Yo sé que estabas nerviosa, pero Mucho. tienes muchísimo que compartir. Yo pienso que estamos aprendiendo mucho de ti. Yo sé que para ti lo personal, esa conexión con las personas es lo que ha ayudado a crecer tu negocio. Si nos puedes compartir tal vez una experiencia en donde tu enfoque personalizado marcó la gran diferencia para la vida de un cliente o tal vez para otro corredor, porque cuando tú ayudas a los clientes, también hay otro corredor o otro prestamista de por medio si estás en el asiento del corredor. Entonces, ¿cuál ha sido esas experiencias que han marcado tu carrera o la vida de otra persona? Bueno, es que con los clientes, yo a todos los trato, o sea, como de la mejor manera que pueda. Y es sin esfuerzo, se me da. O sea, no me gusta tratar a un cliente como un número más o como una transacción más. Mm, Entonces, de verdad, cuando yo les digo que yo les dedico el tiempo, ellos lo sienten. Ellos, la mayoría me dicen como, oh, Lina, gracias porque siempre nos contestas nuestras dudas, gracias porque siempre estás disponible y no quiere decir que a la hora que me llamen yo estoy disponible, pero cuando estoy con ellos en persona o por teléfono, estoy con ellos, estoy presente. No estoy pensando como, Dios mío, necesito acabar porque tengo esto. Y por eso de pronto me sentía tan abrumada antes, porque hay veces yo me demoraba media hora en una conversación que de pronto a otro loan officer se demoraba 5 o 10 minutos. Eh, claro, pero así es que yo he creado las relaciones, incluso con los realtors. Ellos tenían el testimonio de sus clientes que les daban como, les decían que trabajar conmigo era muy bueno, porque los mm, trataba bien, porque ellos les daba como, les abría esa puerta a tener la confianza. Y y también yo, o sea, yo hago más de pronto de lo que el loan officer normal hace, que, por ejemplo, les envía una condición. Si no la entiende, yo les explico, yo los llamo en Zoom, yo les claro. muestro. Entonces, yo sí les doy el servicio personalizado, que ellos se sientan en mucha confianza de trabajar conmigo. Entonces, como que no hay una, yo no puedo pensar como en una que haya sido extraordinaria porque es que con todos los trato igual. Lo que más me llena es que, por ejemplo, la mayoría, o sea, en una industria como esta, me he mantenido por medio de referidos. Entonces yo creo que eso habla mucho del trabajo que yo he hecho, que todo es por personas que me vuelven y me envían personas porque lo hago muy humano, no tan, en Ujú, algo que puede ser tan transaccional, como así que es. yo lo hago humano. O sea, y eso es lo que ellos recuerdan. Y no es que hayan todas sido perfecto, porque en realidad hay veces hay problemas, hay veces sale algo que no debía haber salido con un préstamo, pero
lo que se recuerda no ha sido eso. Lo que se recuerda ha sido cómo fue el proceso, cómo se manejó. eh, y trato de hacerlo muy bien desde el principio, como para tratar de evitar como los fires al final. Y entonces eso es lo que se queda en la memoria de los clientes y de los realtors también. Ujú. Bueno, quiero darle paso, me encanta lo que estás diciendo, Lina, y a veces conversamos tanto que seguimos en el tema y no le damos paso a las personas que están en el público para hacer preguntas. Entonces, ahorita que estamos casi que un poquito medio camino, si alguien tiene alguna pregunta para Lina, pueden abrir su micrófono, pueden abrir su pantalla. Tal vez esto es un gran momento para conversar con ella y hacerle alguna pregunta. A ver si alguien quiere Yo puse una en el chat. Lina, desde tu experiencia como loan officer, ¿qué puede hacer un realtor para que el proceso de financiamiento sea más fluido y evitar retrasos en el cierre? ¿Qué puede hacer el realtor para que el proceso? Yo creo que es muy importante que esté en comunicación con el loan officer, con la persona que te está ayudando en el financiamiento con tu cliente, porque hay muchos realtors como que consiguen el contrato y ya sí se van missing in action porque están trabajando con otro cliente, pero es también Así es, crear ese es un negocio de relaciones y de confianza. O sea, un préstamo o una casa no se vende solo con el realtor o con el loan officer. Hay como una tribu que hay muchos cabos que tienen que unirse para que todo se dé. Entonces es estar en contacto con el loan officer, también con tu cliente, preguntarle si tiene alguna pregunta del financiamiento, en lo que puedas ayudar es como lo más importante es la comunicación. Y obviamente sí, o sea, estar cuando te comuniques con un loan officer es saber si estás bien, o sea, si el cliente sí está bien preparado, si falta algo, si la preaprobación está completa. O sea, es muy importante que tengas un buen loan officer al que le refieres así tus es, clientes, porque de ahí es como donde empieza todo el proceso para que todo salga bien. So, tener buenos así es. contactos. No, y tienes razón, porque a veces vamos muy rápido como corredores de bienes y raíces, tomamos la llamada, hablamos con el cliente, hacemos las preguntas que ya estamos y vaya al loan officer y el loan officer pues se encarga. Entonces uno espera el email, uno espera la preaprobación, que te digan, ok, está listo, pero en realidad hacer esas preguntas de más allá, esas preguntas extras, si la persona, aunque sea que va a tener el 5% de entrada, porque yo lo he visto, ok, si han verificado si tiene el dinero, aunque sea el 5%, aunque sea el 3%, de dónde va a venir el dinero de la entrada de la casa, porque no Ujú, queremos pagar en el momento del cierre y pues que no sabemos de dónde va a venir el dinero. Entonces, hacer las preguntas correctas es tan importante y tener esa alianza con el prestamista ujú, me acuerdo que cuando yo empecé en bienes y raíces, de quien yo aprendí más en negociación fue del prestamista. Y ujú, fue el prestamista que me había hecho el préstamo de mi propia casa. Entonces ella empezó a ser mi prestamista. Entonces cada vez que yo tenía un comprador, yo hacía una llamada de 3 líneas ujú, porque obvio, en ese momento yo no sabía cómo hacer las preguntas correctas, cosas que ella los guiaba. Entonces ahí yo aprendí que cuando yo ya me sentaba con el cliente, ya sabía lo que tenía que preguntar, ujú. ya tenía una base, porque ya lo había aprendido el prestamista, porque si ustedes como prestamistas no dan el préstamo, nadie va a cerrar el negocio y no vamos a poder ayudar a la persona o no vamos a saber el poder adquisitivo que va a tener el comprador para ir a ver una casa, porque bueno, aquí se da mucho, quiero ir a ver una casa, enséñame, mira, salió una casa en mi vecindad, llévame a verla, pero el señor o señora compradora lo pueden o no pueden comprar esa propiedad. Entonces, hacer esas preguntas adecuadas es muy importante. ¿Qué tú piensas que si un corredor que está trabajando con alguien que porque ahorita vemos muchísimo esto ahorita en el mercado, donde hay personas que quieren comprar una casa, pero que tienen que venderla de ellos, porque toda su equity está atado en la venta de la casa de ellos. Eh,
¿cuáles serían las preguntas que se le debe de hacer al cliente en ese momento, en tu experiencia? Cuando alguien ya tiene una casa que necesita vender para comprar otra, Así eh, es. bueno, primero es saber si, o sea, si se va a hacer un cierre simultáneo, entonces es como muy importante que la persona que, o sea, porque hay ya dos préstamos que están en proceso al mismo tiempo, el de Así la es. persona que va a vender y comprar otra y el de la persona que le va a comprar la casa a esta persona. Entonces, ahí es muy, muy importante la comunicación, o sea, que los realtors también estén en contacto y que sea un disclosure full, que todo está contingente en que estos dos préstamos funcionen. Bueno, saber si de pronto hay un plan B, de que si uno no funciona, o sea, que se puedan hacer extensiones, pero ahí es donde es muy, muy primordial estar seguros de que las precalificaciones de las personas están correctas. Por eso es como muy, muy Es. importante la confianza que tengas con el loan officer con el que tú trabajas, que sí se Ujú. haga una precalificación y preaprobación completa, que se dedique el tiempo de revisar todo y que no solamente se haga como sí rápido por encimita para poder dar la preaprobación y continuar con el propio cliente, porque hay muchas familias envueltas en ese proceso. En ese También hay proceso. tipos de préstamos que funcionan, que se llaman como bridge loans, que son como otras alternativas, pero por lo generalmente de pronto son un poquito más costosas para el cliente, pero son como otro plan B que de pronto alivian un poquito como el riesgo ese de tener que, o sea, como de hacer un cierre simultáneo. Simultáneo, Pero sí. siempre es como la comunicación y asegurarse de que o sea, los prestamistas con que estás trabajando sí hayan hecho un buen trabajo en la preaprobación, porque hay mucho en juego Ujú. con tantas transacciones. Cuando estuvimos en EXPCon, Lío Pareja lo reintegró cuando él hablaba y decía acerca de lo que está pasando en nuestro mercado en Estados Unidos y que muchos lo estamos experimentando, que es affordability, ¿verdad? Porque bueno, sí, relativamente eh, el interés no está tan mal comparado con otros años. Cuando yo compré mi primera casa, nuestro interés era al 8%, que en ese tiempo, pues, no estaba mal. Entonces, ahorita nos quejamos del interés del 5 o del 6. Nosotros refinanciamos hace un año en una de nuestras propiedades de rentas al 5%, que no estuvo mal. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Los compradores ahorita pues se dejan escuchar mucho de la bulla que hay allá afuera, entonces están retenidos, ¿verdad? Porque nosotros los corredores no estamos haciendo el trabajo suficientemente claro de decirles cuáles son sus opciones, de que pueden comprar el interés, que pueden pedir al vendedor que les ayude a bajar esa tasa de interés. Entonces, Lío decía en la conferencia que este es el momento donde tenemos que ir más de la mano con los prestamistas y decir, ok, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos incentivar a los compradores que salgan de las cuevas y que vengan a comprar y que sepan las oportunidades que ellos tienen? Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué has visto en el ámbito del 2-1 buy down, de la concesión que se utiliza para bajar el valor del interés y cómo crees que los compradores están reaccionando en este momento? Sí, es que lo de los intereses como es de lo que más se hablan. Yo Así creo es. que como humanos, o sea, como que se toma un tiempo para acostumbrarnos. O sea, vinimos de los 3 y 4 y después llegamos como al 7, entonces se demora un tiempo como ese cambio de mentalidad de decir como, bueno, o sea, como ya no vamos a tener el 3 y el 4, entonces el 6 es bueno. Todavía sigue uno esperando de que de pronto van a bajar más y bajar más y bajar más. Así es. Yo creo que es como que el proceso que se demora uno como para aceptar una realidad, aunque ya llevamos mucho en la realidad de los 7 y los 6. Así es. Lo del 2-1 buy down, como 3-2-1, que hay varias opciones, o los de intereses variables, todo depende, o sea, es que no
es lo mismo para todos, depende de la transacción, pero es algo que sí puede ayudar a algunos clientes, es que es hacer las preguntas adecuadas en cuáles son las intenciones del cliente que tenemos para comprar. ¿Cuánto, si vas a vivir en esa casa, cree que 7 años? Porque no todos están comprando la casa de sus sueños en la primera. Hello, creo que perdimos a Lina. Creo que perdimos a Lina, pensé que fui yo. No, creo que la La casa, perdimos. especialmente ahora con Oh, los ahí está, préstamos, los ahí precios y está, los ahí está. intereses. Te perdimos por un minuto ¿Sí? o por Ok. unos segundos. Ah, dice que el internet, sí, que estaba malo el internet. Ok, bueno, no sé hasta qué parte me escucharon, pero como la parte de usar como los intereses variables o la compra de interés para bajarlo por 2, 3, 4 o 5 años, es una opción buena para ofrecerle al cliente y depende del cliente, o sea, depende de cuál sea la intención del cliente con la propiedad que van a comprar, porque hay unos que de pronto están planeando es crear un portafolio y van a vivir en esta casa 2, 3 años, después rentar esta y comprar otra y así sucesivamente. Entonces, no, esos de pronto les sirve el 2-to-1 buy down, el 3-to-1, pues los buy downs de 3, 4, 5 años. Y entonces, lo más importante yo creo que en todo es tener esa conversación con el cliente, mirar cuál es la meta, cómo están sus finanzas, y con el realtor también, porque si el loan officer y el realtor hablan y dicen, mira, este señor está precalificado para esta cantidad, tiene tanto dinero para los gastos de cierre, tiene el down payment, entonces se puede hacer una estructura o un plan de cómo Así vamos es. a ofertar o qué es lo que estamos buscando, en qué nos vamos a enfocar. Y entonces, y otra parte muy importante que yo hago mucho con los realtors es, yo siempre les digo, si ves una casa que a tu cliente le gusta, envíamela y yo te hago los números, porque de nada Ajá, sirve, y en eso digo que uno dedica el tiempo y por eso le va bien y evita problemas. De nada sirve que vayan y le muestre la casa al cliente, le encante la casa, pero así es. resulta que tiene y sí, vale 300,000, pero tiene una asociación de 250. No Claro. califica, perdimos el tiempo, el cliente se desilusionó y entonces estamos haciendo el trabajo mal. Eso es la Ujú. comunicación y hacer el trabajo como por adelantado para que todo fluya. Y por ejemplo, en esa casa, si yo les digo, mira, no nos funciona con el interés que está porque se nos pasa el pago por $80, pero si podemos pedir Ajá, una ayuda a esto y bajamos el interés a esto, nos funciona, entonces ya el realtor sabe cómo how to approach la oferta, cómo así es. preparar la oferta. Entonces es tener esa relación como bien buena de equipo, loan officer y realtor, para que sepan como la estrategia que van a hacer con este cliente de acuerdo a la necesidad del cliente y de acuerdo a lo que el cliente está buscando comprar. Porque tampoco Así es. vale la pena de pronto comprar un montón de intereses si de pronto es una propiedad que se va a refinanciar en Así 2 años. es. Entonces, no hay una regla general para todos. La regla general es la comunicación, el trabajo en equipo y hacerlo bien desde el principio con cada Así cliente. es. Una de las tácticas que yo empecé a utilizar desde el año pasado, cuando ya se empezó a sentir un poco, pues, esta ola de los intereses y los listados estaban quedando en el mercado por mucho más tiempo. Cuando yo doy mi presentación como listing agent y les doy a mis vendedores el estimated seller's net sheet, el estimado de cuánto van a ganar después de todos sus gastos de cierres, yo ya les estoy poniendo ahí como budget. Les digo, vamos a poner en el budget, puede ser 10,000, 12,000, 15,000, depende del valor de la propiedad, porque esto es lo que estamos viendo en el mercado, que los compradores están viniendo y nos están pidiendo un valor que se pueda utilizar o para gastos de cierre o para bajar el valor del interés. Entonces es muy importante que también cuando estemos trabajando con nuestros vendedores, que les expliquemos el proceso de compra, que por qué proceso va a pasar el comprador que va a comprar su casa. Si todos vemos en el MLS, vamos a decir que llevamos 5 comparativos. A la parte de abajo de los comparativos está ahí dice, por cuánto se vendió la casa, obvio,
y también ahí dice, en la parte de abajo de la casa dice cuánto se le ha dado de crédito a esa casa que se vendió, ese comprador y qué financiación fue. Entonces, si nosotros tenemos 5 comparativos y nosotros señalamos con un highlight, decimos, mire, señor comprador, en su vecindad se vendieron 5. De las 5 fueron 3 préstamos FHA y 2 préstamos convencional. Por lo general, el comprador de su casa va a ser un comprador con financiamiento. Y de los 5, 4 recibieron. Uno recibió $5,000, otro 12,000, todos recibieron préstamos. Entonces, nos da ya una marca de cuántos están recibiendo créditos del vendedor. Entonces, es nuestra responsabilidad también como listing agents preparar el camino, preparar el ground y decir, esto es lo que va a venir y vamos a ponerlo en el budget porque te lo van a pedir Ujú. cuando te den la oferta, ¿verdad? Lina, tenemos ya poco tiempo. Quiero que nos digas, eh, como prestamista, si te pones la gorra de prestamista, ¿qué ves en el mercado y cuáles son los cambios que esperas o que crees? Porque tú has estado en bienes y raíces en préstamos 20 años y has visto tal vez un par de cambios en el mercado. ¿Qué tú crees que vamos a ver en el 2026? Yo sé que no tienes una varita mágica o una bola de cristal, pero ¿qué tú crees que vamos a ver? ¿Qué cambios? Bueno, yo creo Esa pregunta es de Ariel. Oh, gracias, Ari. Bueno, yo creo que todos estamos esperando que de pronto los intereses sí sigan bajando un poco. Yo Ujú. no creo que vayamos a ver los 3 y los 4 definitivamente, porque en los 20 y pico de años que llevo en esto, fue una vez y fue en COVID que estuvieron tan bajitos. Así es. Entonces, no creo que lleguen a tanto, pero sí creo que bajen un poquito más, lo suficiente para incentivar de pronto algunos refinanciamientos de personas que compraron en el 2023, 2024, eh, y, y a incentivar a algunos compradores porque ya sí van a ver que van a calificar un poquito más. O sea, simplemente hace como 2 semanas bajaron un poco los intereses y se notó la diferencia en el número de aplicaciones otra vez. Entonces, yo creo que este año de pronto ha sido uno de los más difíciles, Ujú. pero yo creo que va a mejorar un poquito porque ya hay más expectativas de mejores intereses. Hay muchísimos, yo creo, es que hay muchísimos programas de financiamiento, entonces yo creo que hay muchas oportunidades para que las personas puedan comprar las casas de inversión o residencia primaria. Lo que es importante es que la gente se continúe como preparando, porque es que no es solo tener el dinero que los intereses bajen, es estar preparado con el crédito, con el historial de empleo, pero yo creo que va a estar mejor. O sea, yo creo que de aquí como que va a ir mejorando en cuanto a los préstamos hipotecarios, o sea, como las posibilidades que hay para los clientes. Ya en cuestión de las casas, como la gorra de realtor, no sé cómo Ajá. va a estar lo de los precios. Y sí, bueno, para mí yo pienso que ahorita es una gran oportunidad para todos los compradores que están ahí esperando, sentados en una banca, porque los vendedores están en realidad, hay muchos desesperados por vender. Ujú. Entonces, son más flexibles con el precio, son más flexibles con los créditos que le dan al comprador. Entonces, yo pienso que ahorita es una gran oportunidad para los compradores que en realidad salgan y empiecen a comprar la casa de sus sueños. Como última pregunta, ya que pienso, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo que es una gran oportunidad para los compradores. ¿Qué piensas que un agente de bienes y raíces puede hacer como para decirle al comprador o su agenda de negocios que tiene? Vamos a decir, si coges tu teléfono de la A a la Z y hay un realtor aquí que no tiene mucho negocio y que dice, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tú le dirías que haga para contactarse con personas que tienen en su database? Yo creo que se nos frizó Lina de nuevo. Lina, ahí está. Por ejemplo, si bajan a los intereses
que es de pronto una estrategia que yo creo que es buena. ¿Sí me escuchan? Es Sí, sí te escuchamos. porque aunque estamos esperando que los intereses bajen, o sea, hay que ser realistas, no es que vayan a bajar del 6.25 a que están ahora al 5 en 2 o 3 Ajá. meses. O sea, eso no va a pasar al menos que pase algo extraordinario en el mundo de nuevo. Entonces es, por ejemplo, decirles qué es lo que más o menos estoy haciendo y se puede hacer si trabajas con tu loan officer de mostrarle una diferencia como con dos estimados. Es decirle, mira, los intereses en este momento están al 6.25, pero estamos en un mercado del comprador porque las casas se están demorando a vender. Si le podemos pedir al vendedor este dinero para gastos de cierre y bajamos tu interés, no sé, del 6.25 al 6 o al 5.75, estás comprando una casa a un precio más bajo con el interés que estamos esperando que pase en 1 o 2 años, pero la estás asegurando ahora. Entonces, es de pronto mostrarle números, porque es que la gente solamente está enfocado, los intereses van a bajar, los intereses van a bajar, Y es. pero no hay tanta diferencia en el 6.25 al 6 y se puede lograr con un crédito y no tienes que esperar. Y cuando suban los intereses, o sea, lo vimos en el COVID, que bajaron los intereses y había más gente comprando, hay más competencia. Entonces Así es es. de pronto mostrarles en papel, porque uno habla, el 6.25 al 6 no es mucho, pero en la mente de ellos, de pronto sí, pero cuando lo ven en papel, de pronto ven que no es tanta diferencia o que lo podemos lograr con un crédito sin esperar a que tengan que bajar los intereses. So, de Claro, pronto, porque también al bajar los intereses, el valor de las casas sube. ujú, Entonces, pues tenemos a otro enemigo del otro lado. Entonces, en este momento es la oportunidad de obtener lo mejor de los dos mundos, un buen valor de precio de la casa, porque no hay competición. En el tiempo de COVID eran filas que se hacían para que las personas vayan a ver una casa. Tengo en este momento personas tratando de vender sus casas que la compraron en el tiempo de COVID y compraron la casa extremadamente alta. Y ujú. ahorita el mercado no ajusta a ese valor. Entonces están teniendo pérdidas sumamente grandes, Yo creo que sí, sumamente grandes. es mostrarles, o sea, como mostrarle algo tangible que puedan ver la diferencia, porque para uno es muy fácil porque trabaja en esto siempre saber que si yo compro una casa al 6 o al 6.25 o si pago extra para bajarlo un poquito, estoy ganando más haciéndolo ahora, pero en la mente de una persona que va a comprar su primera casa, que no hace esto todos los días, no es tan fácil entenderlo. Entonces, como mostrarlo, hacer el trabajo extra de hacerlo en papel, de sentarme contigo y explicarle, yo creo que ayudaría mucho a de pronto darle ese empujoncito a los que están listos, pero están esperando a que bajen los A intereses. que bajen los intereses, ok. Lina, ha sido un gran placer conocerte. He aprendido muchísimo de ti hoy. Yo sé que muchos han aprendido de ti también en esta llamada. Me alegra mucho de que tomaste el riesgo de acompañarnos hoy. Y dime si alguien se quiere contactar contigo, si pudieras poner tu teléfono aquí, si se quieren contactar contigo para que les ayudes a hacer sus préstamos, o a veces tenemos personas aquí de otros países y te quieren mandar algún referido para que sepan cómo contactarse contigo. Y me imagino que uno de tus grandes mentores ha de ser Ariel en el ámbito de bienes y raíces, pues estás en tremendas manos con Mr. Lister. ¿No? Así es, yo digo que a Ariel le debo muchísimo, muchísimo porque incluso, o sea, es que lo conozco yo creo que hace como casi 10 años o más y él conoció a la Lina miedosa, a la Lina que no, que todavía soy, pero él es el que me ha empujado, yo creo que disimuladitamente como a seguir tratando de ser mejor, de arriesgarme. Él me conoció como asistente, eso fue hace como 10 años y él me decía, Lina, pero si tú eres buena, o sea, tú haces todo, ¿por qué no lo haces? Y yo me da miedo. Y bueno, y gracias a Ariel lo fui haciendo, trabajé con los clientes de él casi todos esos 10 años
Incluso cuando saqué la licencia, que yo le dije el por qué, él me dijo, no, pero es que tú eres buena, tú lo puedes hacer con el conocimiento que tienes. So, Así es. me gusta mucho Ariel y se lo he dicho a él y lo he dicho también, no así tan públicamente, bueno, pues públicamente en las redes, pero con las personas que hablo es porque él no solo, él no motiva, sino que inspira, o sea, con el ejemplo, él Es. hace, porque la motivación viene de afuera, como lo que uno ve y hay tan bueno, pero Ariel lo inspira a uno desde lo que uno tiene, desde lo que uno es desde adentro, entonces eso se mantiene. Y yo me he demorado un poquito, pero gracias Ariel, porque de verdad que yo siento que soy como más valiente, mejor profesional. Y lo hago con miedo porque me tuvo casi que rogar que lo hiciera. Yo me estaba, pero, pues esta llamada porque tenía mucho miedo, pero él ha sido muy bueno conmigo. Le debo mucho en mi carrera porque por la confianza con sus clientes y que siempre me recomienda con otras personas también. Qué lindas palabras, Lina, porque yo pienso que ese es el mayor satisfecho de un líder o de un mentor, escuchar a una persona como tú y ver la evolución. Entonces, sí, yo sé que Ariel nos ayuda, nos inspira a muchos los que estamos en esta llamada. Tenemos en él un gran amigo, un gran socio. Lina, fue un placer conocerte. Muchísimas gracias por estar aquí y espero tenerte de vuelta. Ay, gracias. Espero que cuando ya tenga más experiencias como realtor para compartirles más de eso, pero a cualquiera de ustedes estoy disponible. Así tengan un cliente con el que yo no esté trabajando como lender, cualquier duda, cualquier pregunta, siempre les he ayudado y no tengan como vergüenza, pena, como decimos los colombianos, que cualquier cosa yo estoy para servirles. Gracias, Lina. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias. Chao. Bye.